con Eric Aedo y con Luis Cuello para hablar de la elección presidencial de la mesa de la Cámara. ¿Cómo están, diputados? ¿Cómo está Eric? Hola, ¿cómo está Julio César? Hola, Luis también. ¿Cómo está Luis? ¿Todo bien? ¿Cómo está Julio César? Buenas tardes. También buenas tardes para Eric. Bueno, primero Eric, explíquelo un poquito este entuerto, porque de verdad que la gente no entiende nada. Si pudiera un poquito ayudarnos en fácil para que la gente entienda qué va a pasar con la mesa de la Cámara. Bueno, esto es efectivamente noticia en desarrollo, Julio César. Vamos a ver qué pasa con la mesa de la Cámara. Pero en concreto, en marzo del año 2022, distintas fuerzas del oficialismo y la democracia cristiana, el PDG también, hay que decirlo, firmamos un acuerdo de administración para la Cámara de Diputados, y en ese acuerdo indicaba que en este periodo, a partir de julio, la democracia cristiana se incorporaba con la presidencia uno de sus parlamentarios. Obviamente que el año pasado tuvimos una situación que tenía que ver con la diputada Carol Cariola, en que nosotros hicimos ahí un punto político que decía en relación con una querella que habían presentado personas ligadas al PC, incluso algunos ex asesores de los legisladores del PC, que presentaron una querella como, digamos, acusaciones de cómplice pasivo de violación a los derechos humanos durante el año 2019 en contra de Sergio Mico, que había sido el director nacional del Instituto de Derechos Humanos en su calidad de DC. Y eso a nosotros nos parecía inaceptable. Le pedimos una aclaración al PC, tuvimos varias conversaciones que no voy a desclasificar en esta conversación, y ellos finalmente no pudieron tomar una distancia política de ese hecho, y obviamente nosotros no podíamos votar en ese minuto por un partido que por otro lado acusaba a alguien que en su calidad de demócrata cristiano era acusado como violador a los derechos humanos, conociendo todos nosotros, digamos, la trayectoria de Sergio Mico, no solo en el país, sino que en la región del Biobío. Y eso ha significado que hoy día, cuando le corresponde a la DC asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, el PC plantea que, bueno, en virtud de lo que pasó el año pasado, en realidad le toca al Partido Comunista, y ahí está, digamos, la controversia que yo espero que podamos resolver en los próximos días. Eso. Bueno, o sea, hay una... Vamos a hablar de una aspereza entre la DC y el PC, ¿no, Eric, finalmente? O sea, hay un punto de controversia que, en opinión nuestra, es claro que le corresponde hoy día a la democracia cristiana, y nosotros vamos a persistir en aquello. No hemos cerrado para nada el diálogo, y esto lo ha pedido también la gente del Partido Comunista. Yo quiero ser muy responsable en eso, de agotar el diálogo. Lo vamos a hacer, vamos a buscar alguna fórmula, pero nosotros consideramos que nos corresponde el acuerdo que está firmado, y además entendemos que en la situación de crisis que está pasando el oficialismo y el gobierno con todos los temas, ¿no es cierto?, de fundaciones, creo que sería una crisis política igual importante para el gobierno perder la presidencia de la Cámara de Diputados si no llegamos a un buen acuerdo. Eso. Luis. Sí, yo, bueno, primero quiero decir que nosotros como bancada del Partido Comunista, Acción Humanista, el Frente Regionalista Verde Social Independiente, hemos tenido toda la voluntad para dialogar y para poder buscar un acuerdo que permita darle gobernabilidad a la Cámara. Yo creo que eso es lo fundamental. Y hemos hecho gestos valiosos al respecto. Yo creo que lo que Eric no mencionó, y omite la información, es que en definitiva el año pasado, bueno, esto fue un acuerdo, Julio César, que dividía en los periodos, o sea, dividía la presidencia en 6 periodos, ya, en todo este periodo presidencial. Entonces, el año pasado, en octubre, le correspondía a la presidencia del Partido Comunista, según el acuerdo que todos firmaron. Sin embargo, fueron surgiendo distintas razones que luego se transformaron en excusas para, en el fondo, vetar al Partido Comunista como un actor que pudiera presidir la Cámara. En ese caso fue la diputada Carol Cariola, quien nosotros postulamos como presidente de la Cámara. Y primero fue algo relacionado con el apruebo, después fue el tema de Mico, que si no me equivoco, Mico ni siquiera está en la democracia cristiana ahora, pero bueno, ya es otro tema, y que en definitiva no tenía nada que ver con el Partido Comunista. Entonces, claro, hubo un veto, yo creo que eso hay que decirlo con todas sus letras, pero nosotros nos quedamos atascados en la historia. Entonces, la forma de corregir ese veto, esa exclusión que afectó el año pasado a nuestra bancada,
es justamente hoy día cumpliendo con un principio que es muy valioso en la política, que es el principio de la palabra empeñada. Entonces creo yo que, en definitiva, hoy día está la oportunidad para que las distintas fuerzas políticas, incluida la democracia cristiana, con quienes hemos estado conversando, con Eric hemos conversado bastante seguido al respecto, creo que tienen la posibilidad de cumplir con esa palabra empeñada, de cumplir con los compromisos, y en definitiva que ahora una diputada o un diputado comunista pueda presidir, además en un año tan importante, tan simbólico que tiene que ver con los 50 años, la conmemoración de 50 años del golpe de Estado cívico-militar. Yo espero, estamos hoy día en esto, estamos en estas conversaciones, dialogando, por supuesto, con mucha voluntad de unidad, porque acá lo que se juega, y para que la gente lo entienda, lo importante de la mesa de la Cámara es que la presidencia finalmente, y la mesa decide también los proyectos que se ponen en tabla. Entonces eso también es importante para efectos de lo que se juega. Hoy día estamos enfrentando deudas pendientes con la sociedad en materia de pensiones, en materia de reforma tributaria, o sea, hay reformas pendientes, hay proyectos de ley pendientes que hay que tramitar para atender necesidades de las personas. Entonces creo que ese es el fondo del asunto. Acá esto es un acuerdo que tiene por fin también darle gobernabilidad para en definitiva responder al mandato principal, que es el mandato popular de legislar en función de la gente y en función también de superar las desigualdades que dieron, si no nos perdemos en el tiempo, dieron origen a una crisis social y política no hace muchos años. Entonces creo que se trata de eso, y yo por lo menos tengo la confianza en que todos los sectores políticos van a cumplir con este acuerdo. Y si todos cumplieran con este acuerdo, ¿cómo queda la mesa, Luis? Bueno, en ese caso, si se cumpliera el acuerdo, que significa que se pasó el periodo anterior, en este caso le correspondería al Partido Comunista presidir la presidencia, una vicepresidencia del Frente Amplio y una vicepresidencia de la Democracia Cristiana, sin perjuicio que el siguiente periodo, por supuesto, que le corresponde a la Democracia Cristiana, y nosotros estamos llanos, desde luego, a apoyarlos también, a votar por ellos, quien sea su candidato, en función de cumplir con este acuerdo. Yo creo que acá lo importante siempre es, cumplir con estas, valorar la palabra empeñada. Yo creo que eso es lo fundamental, pero creo que lo de fondo acá tiene que ver con tener una Cámara ordenada, una Cámara que en definitiva responda también a una sensibilidad progresista. Yo creo que dentro del acuerdo administrativo hay muchas sensibilidades distintas, pero más o menos todas tenemos algunos objetivos convergentes, algunos objetivos que son importantes de rescatar. Por lo tanto, creo que eso es lo que está de fondo y eso es lo que a la gente le importa finalmente. Eric. Mira, quiero contestar de la siguiente forma algunas de las afirmaciones que ha hecho Luis. Primero, el gobierno ha generado una comisión para enfrentar las fake news. Y yo quiero aclarar de inmediato una fake news que acaba de aparecer en los argumentos que ha planteado Luis. La democracia cristiana nunca ha puesto un veto a nadie del Partido Comunista. Eso no es efectivo, eso es irreal. Eso es tergiversar las cosas. Nosotros planteamos un punto político y yo quiero recoger algo que dijo Luis, que es tremendamente importante. Efectivamente, este no es un año cualquiera. Es un año de 50 años del golpe militar. Para nosotros no era aceptable que alguien que ocupó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en ese minuto en su calidad de demócrata cristiano, fuera acusado de cómplice de violación a los derechos humanos, y la democracia cristiana enfrentarse esa acusación con alguien que perteneció a sus filas y además en un marco hoy día de 50 años del golpe militar. Ese punto político para nosotros no era aceptable. Se lo planteamos al Partido Comunista y el Partido Comunista nos dijo que no podía dar una opinión distinta en este punto. Y yo lo quiero decir muy transparentemente, y por tanto para nosotros no era posible, desde el punto de vista político, apoyar en ese minuto a alguien que representaba un partido cuyos abogados, que habían sido incluso asesores de la propia comité de diputados del PC, hacían esa afirmación o presentaban esa querella en contra de Sergio Mico. Entonces era un punto político y nosotros lo hicimos presente. Por eso no tiene nada que ver con un veto a alguien del Partido Comunista. Porque vetar a alguien es decirle a alguien que no, por su condición ideológica, por su condición de vida, por su origen racial o por otro motivo. Acá era un punto político y ese punto que planteamos el año pasado a nosotros nos parece que era tremendamente valedero. Bueno, estamos aquí tratando de dilucidar cómo puede quedar la mesa. La gente, estoy tratando de interpretar a la gente dice, ¿cómo se llega a esta especie de repartija? 6 presidentes en un periodo. ¿Por qué tanto? Se pregunta la gente.
razón es sencilla, porque este Congreso tiene la característica de ser un Congreso con una alta fragmentación, una presidencia de fuerzas políticas distintas, diversas, de distinto origen, algunas más nuevas que otras, y por lo tanto, desde el punto de vista democrático, yo creo que eso es lo que hay que valorar. O sea, acá hay una distribución que está hecha en función de que todas las fuerzas políticas que suscribieron este acuerdo tienen el derecho a participar de la conducción de la mesa, y al mismo tiempo eso también se reflejó en un acuerdo en función de poder darle curso y presidir las comisiones, cuestión que es muy importante porque, Julio César, el trabajo legislativo, el trabajo fino, el trabajo en detalle se hace precisamente en las comisiones de la Cámara, y en consecuencia creo que también este acuerdo comprendió aquella distribución para, por supuesto, también viabilizar la tramitación de los distintos proyectos de ley. Hoy día, por ejemplo, estamos a puertas mañana de comenzar a votar la reforma previsional que ha sido tan postergada y que la derecha ha bloqueado de una forma tan obstruccionista, con argumentos tan cerrados, con consignas muy abiertas en favor de la AFP, y nos parece que el acuerdo facilitó que hoy día tengamos una comisión de trabajo que permite avanzar con ese proyecto de ley, y por lo tanto no da lo mismo acá quien presigue la Cámara, puesto que tenemos al frente una oposición que realmente ha tenido una actitud muy negativa, o sea, una oposición que no construye, sino que más bien destruye, y está más bien se ha parado posicionado en función de defender ciertos intereses económicos. Lo vimos con la reforma tributaria en marzo pasado, cuando la derecha se opuso al impuesto a los superricos y por eso echó bajo la reforma tributaria, y ahora está empeñada en defender a la AFP que tanto daño le han hecho a los chilenos. Entonces creo que frente a eso, ese es el cuadro de fondo de estos acuerdos que tienen ese sentido. O sea, acá no es distribuir por distribuir, sino que acá hay un sentido final que tiene que ver con la gobernabilidad y también, por supuesto, con responder a la misión fundamental que tenemos acá, que es legislar. A ver, ¿y el otro diputado piensa lo mismo de la gobernabilidad? ¿Perdón, de la? ¿De la gobernabilidad? Sí, sin duda, la gobernabilidad y además de la imparcialidad. Yo creo que la mesa de la Cámara tiene que darle garantía a todos los sectores políticos, y yo en ese sentido recojo en positivo lo que acaba de plantear Luis. O sea, la democracia cristiana votó a favor de la reforma tributaria. Esa reforma tributaria, Julio César, se rechazó obviamente con votos de la derecha, pero también de 3 diputadas de izquierda que se salieron de la sala. Eso también hay que decirlo, no es solo responsabilidad de la derecha. 3 diputadas de izquierda se salieron de la sala y eso hizo que fracasase esto, y eso lo tiene que asumir el gobierno. La reforma previsional en general nosotros la votamos a favor. Entonces también quiero decir que, por ejemplo, todos los proyectos de seguridad, incluida la ley Naim Retamal, fue aprobada por la democracia cristiana y tuvo el voto en contra de sectores importantes de la izquierda de este gobierno y también de republicanos. Entonces nosotros hemos dado garantías de imparcialidad y de además de cuando los proyectos le interesan a la ciudadanía hemos estado. Creo que eso también es importante para quienes van a dirigir la mesa. Muchas gracias a los dos, gracias por esta conversación. Les enviamos un abrazo. Un abrazo. Chao. Vamos a hacer un corte, volvemos de inmediato.